quiero contar un poco, arrancar contándoles de qué se trata Connecting Souls. Connecting Souls es de este grupo en Instagram que creó, que bueno, fue idea principal de Nana Echeverry, que como decía antes para los que estaban aquí, es mi amiga del colegio, y ella tuvo esta hermosa iniciativa de juntar algunos amigos para impartir ciertas actividades y con esas actividades crear intuitivamente desde el alma, ¿no? Conectando la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, Connecting Souls nace desde esta idea de juntar a la gente en diferentes partes del mundo o sea, bueno, con motivos de esta pandemia, y esperamos que sigan adelante, para conectarnos y crear desde el interior y conectarnos con nuestro ser interior. Y Connecting Souls invita gente que creemos, los que participamos, los que somos parte de esto, que nos pueden ayudar a conectarnos con ese ser interior y darnos una guía, herramientas o algo de luz para estar ahí y pasar este momento y lo que se viene después, que todavía no sabemos o no podemos entender la magnitud de lo que viene. Entonces, con eso arranco presentándoles a Desiree Marín. Desiree es mi psicóloga ya hace 2 años. Ella hace dirección espiritual en la línea junguiana. Y para mí y yo siempre le digo, muerta de la risa, porque para mí es esa viejita de la aldea, de los cuentos de hadas que mueve el caldero y que ya sabe todo lo que te pasa. Y llegas y es como que la man ya sabe, solo ya sabe y estás cagado y ya. Bueno, pero para mí es de esa mujer sabia que sabe todo y que me ha encaminado y que me ha hecho encontrarme con mi ser, ¿no? Con esta esencia y a descubrir quién es Estefanía. Y le he pedido ahora que converse con nosotros un poquito acerca de lo que significa esta pandemia. Hablábamos en algún... El mensajero, ella me decía, pues es evidente cuál es el mensajero, ¿no? Todo, es para todos igual. Y yo así como mudas, como, no sé cuál es el mensajero. El mensajero es la pandemia. Pero el mensaje que trae la pandemia difiere para cada uno de nosotros. Para mí, Estefanía, el mensaje es uno, para el resto es otro. Entonces, Desi, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros. Por favor, entonces cuéntanos cómo llegar a ese mensaje y qué significa estar en casa. Bueno, gracias, Steffi. Espero no decepcionarte con tantos piropos que me has mandado. Solo necesito añadir una cosa. Es la generosidad del alma de Steffi que hace que nosotros hayamos trabajado tan bien juntas. Bueno, en verdad el mensajero es la pandemia, ¿no? Yo veo que la pandemia es para todos y es un mensajero equitativo, no tiene política, es un mensajero en todo lado, para todo el mundo, en todas las circunstancias, en todos los estratos sociales. Y cuando yo empecé a escuchar que la gente dice, esto es increíble, esto es impensable, nunca nos habríamos imaginado que algo así pase, en ese momento nos damos cuenta que el mensajero fue enviado por la divinidad. Estoy hablando desde lo que yo creo. Porque cuando estamos hablando de la divinidad, estamos con ese vocabulario. Qué increíble, qué impensable. No sabemos cómo interpretar, no nos hace sentido a nuestra lógica humana. Eso es que estamos ya dentro del mensaje y empezando a sentir, a intuir al mensajero. Como sea que cada uno de nosotros tengamos esa relación con un poder superior. No estamos hablando de una religión,
porque los seres humanos somos quienes tenemos religiones, pero la divinidad no tiene religión. Entonces, este mensajero viene y nos dice, quédense en casa, que es tu pregunta, Steffi. ¿Qué es la casa? La casa es ese lugar donde nosotros entramos todos los días con una llave y nos sentimos por lo general súper cómodos en nuestra casa. Y nos gusta también tenerle a la casa linda y ponemos flores o ponemos velas. Y he escuchado mucho que en este estar en casa nos hemos dedicado a arreglar los closets y a sacar la ropa que no usamos y a redecorar y a hacer miles de cosas. La casa simbólicamente es nuestra alma, es el lugar donde nosotros habitamos, en nuestra alma. Eso es lo que simboliza casa. Entonces la pandemia nos dice, quédense en casa. Y al mismo tiempo, como somos los seres humanos de contradictorios, porque ser contradictorios es un signo de cada ser humano, la humanidad es contradictoria. Estamos todo el tiempo afuera, en las redes sociales. Entonces resulta que solo estamos adentro, en casa, físicamente, pero todavía no llegamos a estar en casa dentro de nosotros. Para mí el mensaje es muy claro cuando dicen, quédate en casa. Quedémonos dentro de nosotros. ¿Qué es dentro de nosotros? ¿Dónde habitamos nosotros? Habitamos en el alma. Pero no estamos tan familiarizados con nuestra alma. Yo creo que lo interesante sería, así como entramos a nuestra casa y conocemos todos los rincones de nuestra casa, deberíamos entrar también al alma, a ese lugar donde hay habitaciones, donde hay lo desconocido, el misterio, y tener una actitud sumamente curiosa para poder entrar al alma. Y en principio solo ver qué hay ahí, hacer todo un camino. Entonces necesitaríamos una llave para entrar a la casa. Muchas veces al entrar en nuestra casa física hay quienes tienen la costumbre de sacarse los zapatos, tienen ese ritual, o se lavan las manos, o van directamente a la cocina. Lo mismo con nuestra alma. ¿Qué necesitamos para entrar al alma? ¿Cuál es la llave para entrar a este lugar tan misterioso, tan hermoso y a la vez que nos produce un poquito de miedo? Por eso siempre estamos más afuera que adentro. Entonces, eso sería, Steffi, contestando a tu pregunta, el significado de quédate en casa. Perfecto. Ahora, yo también me pongo a pensar, una vez que entremos, y sí, que da miedo entrar, usas la llave simbólicamente, pero ¿qué otras herramientas o tal vez rituales o cosas podemos hacer para entrar a la casa y escuchar el mensaje del alma tan particular para cada persona, a pesar de todas las cosas que nos rodean, ¿no? La ansiedad, el miedo, la angustia. Unos estamos solos, otros están con la familia, otros han sufrido pérdidas, otros no. Entonces, a pesar de todas estas emociones y sentimientos que son como montañas rusas, ¿qué herramientas podemos usar para entrar a la casa y escuchar el mensaje? Bueno, la primera herramienta es tener mucha pasión y curiosidad y querer muchísimo entrar a la casa. O sea, tener ese deseo de conocer qué hay en esta casa donde nosotros habitamos. El alma es un lugar silencioso, misterioso. Entonces necesitamos hacer silencio, estar un poco callados. Para eso, primero, herramientas muy prácticas. Tenemos que desconectarnos de los celulares. Tenemos que decidir 2 horas al día, mínimo, 2 horas antes de irnos a dormir. No apagar el celular el rato de ir a dormir, sino que esta sería una de las herramientas que a mí me parecen importantísimas. Nosotros no sabemos quiénes somos sin el celular. No sabemos quiénes y cómo somos sin los estímulos del exterior. Lo primero que nos pide esta casa es, si quieres conocerme, desconéctate de lo de afuera para que puedas conectarte con lo de adentro. Pues primero desconectarnos del celular. Después hay las prácticas que profundizan la espiritualidad en general, que claro, son la meditación, la contemplación, la oración. Ahora, sin ir a esas prácticas que son de cada uno personales,
podemos hablar aquí de la práctica solo del silencio. ¿Qué hacer después de que nos desconectamos? El alma, yo he encontrado en esta investigación de mi propio camino y de toda una familia espiritual que tengo, que también puede ser muy chistosa. Tiene mucho sentido del humor nuestra alma. No es así solamente un lugar serio y ceremonioso. Es un lugar sagrado, pero puede ser también un poco chistoso. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar en ese silencio, vamos a escuchar lo que muchos identificamos como la intuición o como esa vocecita que nos habla. Y esa vocecita nos puede inclusive decir cosas como, ¿para qué quieres que te diga algo si igual no me obedeces? Por ejemplo. Eso es algo que pasa muchísimo, porque ahí nos damos cuenta que siempre nuestra alma nos está diciendo, hablando, comunicándose con nosotros, pero estamos tan ofuscados con tanta bulla exterior en todo lo que es la producción del mundo que no le escuchamos. Entonces, Steffi, eso sería, primero, identificar que hay una voz interior que solo podemos escucharla si es que hacemos silencio. Si no hacemos silencio, es realmente imposible. No sé si es que esto, sí. Sí, y después ya me quedé calladitita, ya le escuché. ¿Qué hago con eso que me dijo? Bueno, primero hay que estar feliz de que te ha dicho algo. Pero Bueno, generalmente lo que escuchas a veces no te gusta, ¿no? claro. Bueno, primero, si ya te quedaste calladita, el ingrediente es entonces la curiosidad, la pasión, la paciencia. Muchísima paciencia, ¿no es cierto? Paciencia para estar en ese silencio que a veces puede ser un poco incómodo y vienen unos monstruitos que tenemos en nuestra mente y nos dicen, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, ahorita mejor andas un cake o lee este libro o contesta los emails. Entonces, tenemos que saber que va a haber un proceso para que esa voz interior pueda hablar. No es así. Y eso es lo que quiere el alma, entrenarnos en esa paciencia. Eso es justamente lo que quiere. Nos vamos a quedar ahí y vamos a empezar a escuchar. Y tú dices, Steffi, muchas veces escuchamos cosas que no nos gustan. ¿Y qué hacemos con lo que nos dice el alma? Lo primero que se me ocurre decirles en qué hacemos cuando el alma nos habla es obedecer no matter what. Obedecer, obedecer y obedecer. Al alma no le cuestionas, no le dudas, es la sabiduría infinita. Te dice, haz esto, y es muy clara esa voz. Te dice, debes hacer esto, llamar a tal persona, o deja ese trabajo que ya no te gusta, arriésgate a hacer esto, trabaja estos miedos, qué está pasando contigo en estos ámbitos, con tus hijos, o con tus padres, o con tus hermanos, y te va guiando. Y entonces ahí es el reto más grande, porque tú le puedes decir, no, es que no, eso yo no puedo hacer ahorita. El comando es obedeces, obedeces como sea. Y ahí viene nuevamente esa voz que te dice, pero no, esto es una locura, ¿cómo te voy a obedecer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Esto es una irresponsabilidad. Y yo vuelvo a lo mismo, obedece, 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 porque el alma no se equivoca. Es cierto, Desi, que cuando cada vez que obedeces, la voz de la intuición cada vez se hace más audible. Cada vez que obedeces, la voz de la intuición se hace más presente, más audible, por una razón que yo lo encuentro muy lógica. Porque esto tiene todo que ver con el autoestima, con la confianza en ti mismo. Si tú le obedeces a esa voz, es porque tú crees en esa voz. Entonces esa voz florece, porque le reconoces. Y los seres humanos, si hacemos la analogía de los seres humanos necesitamos aceptación, reconocimiento, y ahí florecemos cuando nos quieren como somos, ¿no es cierto? Entonces esa voz habla y tú le reconoces a esa voz y haces lo que dice esa voz porque crees en esa voz. Esa confianza en ti mismo, esa autoestima de creer completamente en esa voz es lo que hace que pueda seguir teniendo una comunicación constante.
Me lleva a otra pregunta, entonces, ¿cómo diferencio esa voz que es conocimiento y sabiduría de la voz que también me habla el miedo o alguna emoción, que también es una voz? Ujú. No es difícil, no es difícil, no es un misterio y todos podemos hacerlo. Todos, hombres, mujeres, niños, todo el mundo puede hacerlo. ¿Cómo reconocer esa voz? Tiene algunas características. La voz de la intuición no es un feeling, no es un sentimiento. Es como el download de la computadora cuando aplastas un botón y empieza a bajar información. Entonces, esa voz de la intuición es información pura. La información puede ser a veces un poco loca, que no la entendemos, que decimos, no, esto no vale hacer. A veces tiene mucha lógica, pero tiene la característica de ser información. Y cada uno de nosotros sí reconoce cuando es miedo. Especialmente quienes estamos ahorita conversando, nos une algo, nos une esta curiosidad por el alma. Imagino que todos los que estamos aquí tenemos un camino, queremos descubrir cuál es el significado de nuestra vida, qué debemos hacer, qué debemos cambiar. Entonces sí podemos reconocer cuáles son nuestros miedos. La voz de la intuición es clara, es concisa, es corta, no tiene 10,000 explicaciones, no se hace rollo, no hay un montón de historias. Es lo que es. Mientras más trabajas en eso, mientras más tienes momentos de silencio, mientras más introspección haces, más vas a poder conectarte con esa voz. Aló. Steffi, ¿sí? ¿Te escucho? Se me cortó un poquito, pero sí, de escuchar. Entonces, esto me lleva a la otra pregunta. Claro, lo que venías diciendo, ¿no? Ya escuchamos la intuición, obedezco, pero de ahí viene esta voz de la duda, esta voz del qué dirán, esta voz del miedo, esta voz de la ansiedad. ¿Qué hago con esas cosas? ¿Qué hago con la ansiedad? ¿Qué hago con la angustia? ¿Qué hago con...? Y eso tiene, perdón, eso también tiene patrones, ¿no? Que se ven diferentes para cada persona. La ansiedad para una persona puede ser el alcohol o el tabaco o la comida, para otras cosas. Entonces, regresamos a esos patrones por evadir el escuchar y el obedecer esa voz. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Bueno, es casi imposible no estar en ciertos momentos en esta pandemia ansiosos, con angustias o con miedo. No solo nuestras angustias individuales, sino que conectamos también con el miedo colectivo, con la angustia colectiva. Las noticias nos hablan de cosas tremendas que están pasando alrededor del mundo. No ayuda lo que está sucediendo para que nosotros no estemos ansiosos. Y esta es la maravillosa oportunidad. Porque yo siempre digo, qué fácil es hacer dieta si estás en el desierto, ¿no? No estás tentada de nada realmente. Pero hacer dieta con un cake de chocolate al frente ya como que tiene un poquito de cosas que se despiertan dentro de uno para ejercer la fuerza de voluntad y hay más trabajito, ¿no? Entonces, toda esta ansiedad, esta incertidumbre, este misterio de lo que está pasando, nos lleva a tener esas angustias, que son, ¿qué pasará mañana? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Esa es la mayor oportunidad para decir, bueno, tengo que quedarme en casa. Estoy hablando de la casa interior. Entonces me ocupo de hoy, del ahora. ¿Qué es lo que todos los seres espirituales maravillosos nos han venido a enseñar, ¿no? Buda, Jesús, Madre Teresa de Calcuta, a la que yo he seguido mucho, Gandhi, todos hablan de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, la primera cosa que yo digo para la ansiedad es, bueno, hay algunas cosas, la verdad. La ansiedad se va cuando uno hace lo que debe hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este momento? Si estoy ansioso, voy a respirar. Si tengo espacio para hacer esta introspección y desconectarme de los celulares, voy a hacer eso. O sea, la ansiedad sí se resuelve haciendo lo que debo hacer. Y aquí viene una pregunta que para mí es mágica.
Y yo creo que todos debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué sé que debo hacer y no estoy haciendo? Esa es una pregunta fantástica, porque ahí está la intuición. La intuición siempre nos dice, debes hacer esto, 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 pero no hacemos. Entonces, este momento de ansiedad es para trabajar eso. ¿Qué es lo que sé que debo hacer y no hago? Sé que debo dejar de fumar y no dejo de fumar. Busquemos ayuda, conversemos, como estamos haciendo ahora, conversen con los amigos, con la familia. Ahora hay tanta información, pero hagamos un camino para hacer lo que debemos hacer. Esa es una de las maneras en que nosotros calmamos la ansiedad. Después de esto, cuando son cosas prácticas las que debemos hacer, ya vamos a trabajar esa ansiedad más profunda, que es lo que está dentro de nosotros. ¿Qué miedos tenemos? Tener la paciencia de apuntar, de decir, a ver, no voy a tener un diálogo loco del que no saque nada, voy a apuntar, ¿qué miedos tengo? Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de que mis hijos no me acepten, tengo miedo de que mi madre me exija, tengo miedo, todos los miedos que nosotros tenemos. Y ahí empiezas tú a trabajar por diferentes vías. Puedes conversar, puedes buscar terapia, puedes leer un buen libro. Ahora ya no hay excusa en el mundo para no trabajar en subir nuestros niveles de conciencia. Así es. Y Desi, ya que nos metimos en estos trabajos de la ansiedad y en esta pandemia más, que mucha gente ha perdido muchos seres queridos y siente esa impotencia, ¿no? De no estar con la familia y no poder compartir o ni siquiera poder enterrarles. ¿Cómo pueden manejar este dolor y esta pérdida dentro de este llamado hacia el alma, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más importantes y que nos cuesta más trabajo a los seres humanos es ser amigables con el misterio. Esta pregunta que todo el tiempo hacemos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué justo a mí? Cambiar esta pregunta un poquito, ¿no? Cambiar esta pregunta y decir, bueno, esto es un misterio. Hay muchas cosas que no tienen respuesta. No soy responsable de lo que yo siento. No soy responsable del miedo que tengo, no soy responsable de la ansiedad que tengo porque me surge, pero sí soy responsable de qué hago con esta ansiedad, qué hago con este miedo. Y vuelve a la pregunta. Te vas adentro y dices, ¿qué hago con este dolor tan profundo? Acabo de perder a un ser querido. A cada uno esa voz le va a contestar. Ahora, claro, hay cosas generales, ¿no? Primero, entender los ciclos de la vida y la muerte. No solo es la muerte física de una persona, que de por sí ya es tremendamente duro perder a alguien, sino es todo lo que debe morir dentro de nosotros para que nazca algo nuevo. Entonces, cuando tú hablas de la pérdida de un ser querido, se está muriendo dentro de ti también muchas de esas cosas que ese ser amado te convoca. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer después de esta muerte? Pero todo despacio, viviendo ese duelo. Esto me duele. ¿Quién era esta persona? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué me disculpo espiritualmente? ¿Qué enmiendo con los seres queridos que están vivos? O sea, te trae toda una serie de cuestionamientos maravillosos para tu camino espiritual, para tú revisar lo que necesitas. Creo que lo más sabio en la vida en general es entender los ciclos de la vida y la muerte, en todos los aspectos, físicos, emocionales, espirituales. Y ahorita nos estamos enfrentando a eso con la pandemia. Yo diría, todos tenemos que preguntarnos, ¿qué debe morir en este momento dentro de mí? ¿Qué es obsoleto? ¿Qué nos sirve? ¿Qué relaciones ya no funcionan? ¿Qué agonías he venido cargando y debo dejar morir? ¿Qué trabajos deben terminar? ¿Qué defectos de carácter debo revisar? Y cuando estamos en contacto primero de los cadáveres que vamos sacando,
de las cosas que deben morir. Cuando les visibilizamos, yo digo les materializamos, para mí escribir es una muy buena herramienta porque puedes materializar eso, ¿no? Cuando ya sacas todo eso, empiezas a dejar un espacio dentro de ti, que es el espacio donde va a nacer lo nuevo. Porque todos nosotros es como que estamos embarazados de cosas que tenemos que dar a luz, pero no llegamos a dar a luz, no llegamos a alumbrar esas cosas porque no dejamos morir otras. Entonces es también entrar en esa introspección de qué debemos dejar morir. Y también, para lo que tú me estás preguntando, entender que el dolor y la tristeza es totalmente inevitable. Tenemos que tener mucha tristeza, dolor, llorar, sentir. No se puede no tener tristeza. Lo que podemos intentar poco a poco es no sufrir. Es no sufrir. Y el sufrimiento nos viene cuando resistimos esa realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo he escuchado mucha gente últimamente que dice, qué sufrimiento tener que estar encerrados en esta casa, ya no sé qué hacer. Y también es un poquito aceptar, entonces, me queda más, esto es lo que hay, no puedo salir, estoy aquí encerrada. Dejas de sufrir, porque reemplazas el sufrimiento por la aceptación. Y todos tenemos que vivir esto, estas ansiedades, estas expectativas, estos rechazos, porque si no ya estaríamos de angelitos, digo yo, en el cielo. O sea, lo que estamos rechazando vivir es justo lo que necesitamos vivir para poder estar más en paz. Y esta es una maravillosa oportunidad, sin desconocer el dolor que existe ahorita en el mundo. Entiendo entonces que hay que darse ese espacio para sentir las emociones que van llegando y así pasar el duelo. Hacer responsable de eso. No eres responsable de lo que sientes, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que sientes. Si con lo que sientes estás frustrado y gritas a alguien o te pones mal genio, esta es una manera de no hacerte responsable de tus sentimientos. Pero si sientes mucho dolor, puedes aislar un rato, puedes escribir, puedes pintar, puedes llorar, puedes rezar, puedes revisar qué es lo que te toca hacer respecto a eso. O sea, tener muchísima responsabilidad del ser, de a quién doy esto que siento. Primero lo proceso yo. Y ahora, como decimos, hay tantos recursos, ¿no?, para hacer eso. Así es. Desi, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué hago cuando salga de aquí y pueda regresar a mi vida normal? Que yo creo que ya nunca va a ser normal. Bueno, para mí, yo hablo personalmente. Ay. Pienso que lo primero que tenemos que hacer es no querer regresar a la vida de antes. No querer esperar que vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad de antes, porque la pandemia, el mensajero vino para decirnos, esta normalidad tiene que morir. Entonces, aquí nos encontramos y entramos a la palabra clave que es la transformación. Afuera todo se está transformando, lo que significa que también dentro de nosotros hay transformaciones. Entonces, ¿qué hacer cuando volvamos a salir de casa? Algo que es muy importante, estrenar los nuevos que somos. Ser estos que hemos estado convirtiéndonos, ser lo que hemos estado transformando. No podemos imaginar que vamos a salir iguales de esto. Sería terrible. Entonces, decir, bueno, cuando salga al mundo, emplearé todas estas nuevas habilidades que he podido desarrollar. Las habilidades de escuchar más, de no querer siempre estar el primero de la fila, de plantearse por qué no estar segundo, de no querer vivir tan acelerado, con lo que sea que cada uno de nosotros haya realmente trabajado interiormente, los mensajes que hayamos recibido de nuestra alma. Es decir, inaugurar el nuevo que somos o la nueva que somos.
Eso es lo que yo creo, Steffi, que debemos hacer. Por eso es importante empezar a reinventarnos, ¿no? Y reinventarnos con mucha profundidad. Incorporar a nuestro vocabulario palabras como convertirse, iniciar, innovar, ser diferentes, buscar lo más auténtico de ti, lo que es más original, conectarse de una manera más auténtica con los seres humanos, con todos los que estamos a nuestro alrededor. Sí, y yo, esto es un pensamiento personal mío que lo he venido trabajando ya en este tiempo, porque yo sí veo yo lo veo como una ola. Entonces hay esta ola de toda la gente como nosotros que estamos aquí trabajando en nuestro interior, escuchando, y está la ola del consumismo, ¿no? Y del medio, y de lo que va a llegar con mucha más fuerza a vendernos el estilo de vida tan deseado que todos tenemos que tener. Entonces, yo sí espero personalmente que la ola de la conciencia, del regresar al centro, de privilegiar la naturaleza, las cosas sencillas y básicas, sea mucho más fuerte que la otra ola. Pero ¿cómo poder eso? Irnos contra lo mundano, contra el consumismo, y mantenernos firmes en esta convicción y en este aprendizaje. Ok, cambiando los vocabularios, en vez de contra, en vez de la defensa, vamos a empezar a fluir. La propuesta sería empezar a fluir con lo que uno es íntegramente. Entonces, desde cada uno de nosotros, si nos planteamos menos consumismo, más naturaleza, si cada uno de nosotros se mantiene fiel a nosotros mismos, a esos dictámenes del interior, como digo yo, obedecer, obedecer, obedecer al alma. Si nos mantenemos fieles a esa obediencia, vamos a vivir con mucho más integridad quienes somos. Y para esto es sumamente importante entender que tenemos que alinearnos, que hacer lo que sentimos y lo que pensamos en una sola línea. Porque cuando empezamos a estar en contra de algo, cuando empezamos a luchar contra algo, significa también que dentro de nosotros hay mucha lucha, hay mucha controversia. Yo creo que el trabajo empieza primero por lo individual, haciendo nosotros, cada uno de nosotros, lo que realmente nuestra alma nos está pidiendo que hagamos. Así es. Bueno, Desi, yo creo que con eso terminamos. A mí me quedó súper claro y yo espero que al resto también. Y voy a dar ¿te parece si damos unos 10 o 15 minutos para preguntas? Claro. Si es que alguien tiene, hay un iconito que dice levantar la mano o nos pueden escribir en un chat, mejor por el chat, nos pueden escribir las preguntas y yo las leo. Se las leo a Desiree para que ella pueda responder. O sea, me ocurre que como todos están en silencio, simplemente que la persona que quiera hablar se ponga, o sea, quite el unmute y pueda hacer la pregunta. Me parece una buena idea. Gracias, Nana. Bueno, ¿quién se atreve? Patricio y Ana Lucía, qué gusto que estén aquí. Les estoy viendo. Hola. Estamos remontados en la selva. ¿Están en la hacienda? Sí, nos tocó acá, felizmente. Qué bueno, qué rico, pueden salir a caminar. Sí, sí. Y con un poco de precaución, pero rico acá. Más qué tranquilo. Me alegro mucho. Qué lindo verte. Gracias, Ana Lucía, gracias por estar aquí. Gracias, mi reina. ¿Alguien más? He hecho muy buenas preguntas y yo estaba dando que yo funciono, escribir sabidurías de la DECI. Decís que estás pero es absolutamente clic con lo que estás hablando a mi alma directamente, si es que funciona esto.
Nada, yo estoy pensando por ahora nada más que decirte, Estefi, has hecho muy buenas preguntas y deciré, has contestado fabulosamente bien. Tengo páginas para releer. Gracias, Tamarita. Gracias, Tami, muchas gracias. A ver, la Negra Puente tiene una pregunta. A ver, Voy a dejar de moverme, pero está cerrando las cortinas a los niños. Desi, yo quería preguntarte, cuando llegas a este silencio, te desconectas, como paso a seguir, ¿no? Llegas a este silencio en donde te encuentras con el alma. ¿Qué preguntas, si es que cabe preguntarle algo o hacerte internamente, serían las adecuadas para poder tal vez abrir esa puerta o tal vez darte cuenta que ya llegaste al alma? Porque es un tema hasta cierto punto abstracto, de que no es como, bueno, vas y le tocas al vecino, sino, o sea, tienes que entrar mucho y tener mucha, que por cierto yo no la tengo, pero muchísima como, no sé, conocimiento interno de si te está hablando el corazón, Dice, ahorita pienso y digo, si yo llego a este silencio, ¿qué preguntas le podría yo hacer al alma para saber que estoy con el alma o si es que eso es viable? qué linda tu pregunta, Negra. Qué profunda. ¿Sabes que estás en el alma y en ese lugar cuando ya no escuchas nada de las historias que tenemos en la cabeza, ¿no? Vas a saber, y ese es el misterio, vas a saber. Ahora, algo que yo creo que es fundamental es escucharle al alma. Y esto es lo que a mí más me ha ayudado, no preguntar, sino decirle, te escucho, alma mía, te escucho, estoy aquí solo para escucharte, lo que tu infinita sabiduría necesita decirme. Dame directrices. Y ahí tú vas a escuchar. Porque nosotros, y tú como abogada, eres pensamiento, ¿no es cierto? Eres muy bien pensamiento, entonces queremos elaborar esas preguntas para salir con algo del alma, ¿no es cierto? Lo más importante es entrar con muchísima humildad. No sé nada y necesito que tú me digas lo que yo no estoy viendo. O lo que me estoy haciendo la loca de ver, que también pasa, ¿no? Que ya sabemos y no queremos ver. Pero es básicamente yo te escucho. Ahora, antes de entrar a este silencio, ahí me parece importante hacer ciertas preguntas. Las preguntas podrían ser, ¿qué dentro de mí necesito transformar? ¿Qué persona necesito ser para caminar el resto de mi vida? Te van a venir esas preguntas con mucha intención y te vas a sorprender, Negra, de lo generoso que es nuestro ser interior, que siempre te está comunicando. El único problema que tenemos es que no le damos chance, porque estamos muy ocupados. Pero el momento en que haces de esto una práctica constante, paciencia, diaria, en ese momento tú vas a poder escuchar. Entonces, yo diría eso, no preguntar, sino decir, te escucho. Muchísimas gracias, Desi. Gracias, qué buena pregunta. Carolina Andrade, ¿tenías una pregunta? ¿Te puedes poner a mute y hacerla, por favor? Muchas gracias, soy María José Galestetti. Hola, María José. Estaba aquí con mi ñaña escuchando y sintiendo un poco esta fluidez de esta conversación. Mi pregunta va hacia cómo trabajar la voluntad de mantenerse. Un poco lo que decías tú, Estefi, antes de, digamos, no de no volver, pero a mí me resulta difícil el trabajo sobre voluntad. Ya he sentido en coherencia
me ha dicho mi alma, ha sido un proceso hermoso de descubrimiento, doloroso, sube y baja, todo. Y ya está trazada la ruta. El tema es cómo mantenerme con la voluntad para seguir ahí y no distraerme, porque en este download tengo 100.000 ideas y 100.000 cosas que se me vienen en la cabeza y me voy alejando de esa misión. La voluntad es lo más importante, ¿no? Es lo más importante para poder obedecer a eso que tú dices, ya tengo miles de ideas. El compromiso contigo mismo. ¿Cuánto valor le das a ese compromiso? ¿Cuán mal te atreves a quedarte? Cumplir con la palabra. Ejercer lo que es la disciplina. Hacer aunque no quieras hacer. Es como el arte, ¿no? Si tú estás aprendiendo piano, habrá días que no te da ganas de tocar piano, pero igual tienes que practicar. O como el amor, que es un arte. Hay días que uno no amanece con ganas de ser muy amoroso, pero te toca ser amoroso si estás comprometido con ese arte, ¿no? Entonces, lo que tú dices, María José, comprometerte contigo, escribiendo la ruta y teniendo diariamente una disciplina que por nada del mundo la vas a quebrantar. Es decir, aquí hay que trabajar con los depredadores interiores, con los monstruitos de tu cabeza, que te dicen, pero ¿para qué vas a hacer eso? Pero si todo el mundo ya está haciendo ese negocio. O sea, ¿en qué te vas a diferenciar? O después dices, no, mis hijos necesitan tiempo conmigo en la casa, si es que tienes hijos. Esas voces son los depredadores. Lo más importante es saber que hay otras voces, hay otras fuerzas dentro de ti, que son quienes salen en tu auxilio, que son el compromiso, mantengo mi palabra, yo dije que iba a hacer esto, lo voy a cumplir. Entonces, no es imposible, es de trabajo. Es de seguir en eso, es de comprometerte con algo que tú amas, que eres tú misma, que consideras que es tan valiosa tu idea que la vas a llevar a cabo y que por nada del mundo vas a dejar que ese sueño se caiga al piso, porque es tu sueño y le tienes que cuidar como a tu bebé. Gracias. Desi, tengo una pregunta que escribieron aquí en el chat que te la voy a leer, ¿ya? ¿Cómo ponemos límites si nos están cargando demasiado trabajo en esta pandemia? ¿Qué nos aconsejas? Amplíame un poquito la pregunta, ¿poner límites en trabajo laboral que les están poniendo? Sí, supongo que se refiere a trabajo laboral, sí. Sí, es tremendo. Sí, me he dado cuenta que ahora trabajan más que cuando iban presencial. Es tremendo. Poner límites empieza por ponerse límites a uno mismo, ¿no? O sea, poner límites voy a inventar ejemplos porque no sé exactamente la pregunta, pero poner límites es, me limito a comer tanta azúcar, me limito a estar tan mal genio, me limito. O sea, tú primero te pones unos límites que son sumamente sanos. El momento en que tú te pones límites, puedes funcionar con mucho más claridad y con toda la responsabilidad puedes poner límites a tus jefes. ¿Cómo? Con la verdad, que es lo más, ¿cómo explico? Es lo más efectivo que hay. Pero es que es lo más efectivo. Ninguna historia, solamente la verdad. ¿Sabes qué? Yo voy a poder trabajar ahora hasta las 6:30 de la tarde. No te ofrezco tener este trabajo para las 7 de la noche del día de mañana porque tengo en mi agenda otras cosas, pero con mucho gusto te lo hago para la próxima semana. No me es posible trabajar más de las 7. Y van a venir todas las presiones de jefes, jefas que te dicen, no, pero es que hay que hacer, sí, yo quiero hacer mi mejor trabajo y por eso solo puedo hacerlo hasta las 7 de la noche. ¿Qué significa poder poner límites? Estar dispuesto a disgustar a los demás.
estar dispuesto a no complacer y ser la buena persona todo el tiempo. Y aquí yo veo que lo súper importante para poner límites es decidir ser responsable en lugar de buena, porque tenemos esos patrones de que somos súper buenos, pero eso nos hace ser irresponsables. Entonces decimos, no, yo escojo ser responsable, no ser buena. Y ser responsable es que tengo que dormir temprano para mañana estar lúcida, hacer mi yoga, hacer mi ejercicio, tener espacio para desayunar. Esa es mi responsabilidad. Y eso es lo primero que voy a atender en lugar de la complacencia. Decirle, si me permites aportar un poquito en eso, a mí Claro. me pasaba muchísimo este tema de querer complacer y como siempre sí, he tenido un montón de carga de trabajo y siempre he salido y en verdad me estaba... Se nos fue la Nela. Sí, se nos desconectó. Bueno, hasta que se reconecte, Cris Falconi tiene otra pregunta que quería hacer. Cris, no sé si te pone Dani, ¿la hace? Ahí me escuchan. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, Desiree. Feliz y sintiéndome privilegiado de acceder a tu sabiduría. Qué bueno, muchísimas gracias. He disfrutado de como lo que está entre tus palabras, de esta sensación de claridad, simpleza y como agradecimiento también del momento. Me parece que eso es hermoso. Mencionaste algo súper lindo acerca de la humildad y algo que me llamaba la atención es, como Estefanía comentó, acerca de ir a estos lugares profundos, de relacionarse con estos momentos que son difíciles. Hay algo de lo que venía escribiendo hace tiempo y es acerca del valor y el coraje. Quería preguntarte que tú me amplíes un poco eso acerca de cuál es tu perspectiva acerca del valor y el coraje al que debemos acceder en algún momento. Eso. Bueno, Cris, el coraje es un maravilloso nivel de conciencia, ¿no? O sea, en los niveles de conciencia que empiezan por la vergüenza, la culpa, el miedo, la apatía, el deseo, es justo en el nivel de conciencia de coraje donde tu vida puede cambiar completamente. Entonces, tener el valor para dejar atrás estos otros niveles de conciencia te lleva a poder incursionar en el alma. Suena paradójico que cuando hablamos de espíritu es más arriba, ¿no? Cuando hablamos de alma es para adentro. El coraje te da la posibilidad de elevarte a unos niveles de conciencia más altos y al mismo tiempo el coraje para entrar dentro de tu alma. Yo creo que el coraje, el poder, no la fuerza, el poder, la pasión, las ganas, el completamente ir atrás de lo que tú crees es lo más importante para generar esa energía. Por lo general la tribu es toda la tribu del Ecuador o la tribu de Colombia o la tribu de cada uno de nosotros. Somos tribus miedosas, que no alentamos mucho el coraje para cambiar, porque queremos mantenernos juntos con las mismas creencias, muy uniditos. Entonces, cuando tú estás sintiendo que necesitas coraje, que necesitas valor para hacer algo, es también una manera que tu alma te está diciendo, necesitas cortar ciertas cosas con la tribu, con lo tribal, cortar ciertas creencias y tener el coraje y la valentía de ir, aunque te veas como un loco ante los demás, porque los demás te van a ver como una persona rara. No importa eso. Lo que importa es que tú estás obedeciendo a tu alma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo un chat aquí de alguien, a ver. Solo Estefi, antes de que hagas esa pregunta, ¿por qué no dejamos que Negra, que ya volvió, nos complemente lo que estaba diciendo de los límites? Ay, perdón, se me salió, porque me entró una llamada justo. Bueno, les decía que justo en el tema del trabajo, yo estaba súper agobiada las primeras semanas y de dormir 4 horas, descuidado totalmente. Yo, pero los niños perfectos, el colegio perfecto, el trabajo perfecto. Entonces, sí tuve como que un freno
Y tuve las conversaciones con quien tenía que conversar para poner en orden eso. Y me armé de valentía, llamé a los socios del estudio, les dije, necesito un Zoom con todos, porque ellos están viviendo su realidad y cada uno está viviendo su realidad. Y si bien a mí me conocen muchísimo tiempo, ellos estaban en lo suyo. Y cuando yo les expliqué que estoy sola en mi casa con los 2 niños y que tengo todo y que necesito apoyo, me lo dieron y me dijeron, ok, perfecto, gracias por decirnos que estás pasando durante 4 semanas de este nivel de estrés por cumplir y lograrlo. Está bien, te vamos a poner a más gente que ayude, ¿qué se te ha ocurrido? Claro, yo fui con un plan, necesito más gente que haga con esto. Y en verdad, desde que tuve esa conversación que fue hace como 3 semanas, todo empezó a fluir, lo que yo te decía, que ya como que logré que todo fluya. Y con esto, solo les quiero hacer la invitación a que tengan esas conversaciones con quien tengan que tenerla para que se pueda esto ser más llevadero. No sé si es que necesitan ayuda del papá de sus hijos, de un amigo, de alguien. Llénense de coraje y hagan las llamadas que tienen que hacer, porque por lo menos a mí me funcionó y les quería compartir eso. Ay, me parece fantástico, Negra, porque eso es muy cierto. Comunicar, decir, esto es lo que necesito, hacer tu parte, ¿no? Poder expresar, porque también vas a topar a toda esa sensibilidad de todos los seres humanos. A todos nos gusta ayudar, a todos nos gusta ser generosos. Es una cosa que es rica, se siente bien. Creo que es fantástico lo que acabas de compartir. Sí, totalmente. Gracias. Con esto yo creo que terminamos. Es la última pregunta de Jorge Pérez, que escribe, está claro que COVID está aquí para quedarse. ¿Cómo hacer para romper con el miedo que se ha generado hacia el otro? Hay mucho miedo e intolerancia hacia el otro, hacia quien piensa distinto. Una de las cosas que son tan importantes es que han hecho preguntas tan importantes, que es respetar al otro como legítimo diferente, ¿no? O sea, empezar realmente por hacerse ese cuestionamiento uno mismo, Jorge, que dices, bueno, ¿por qué me está costando tanto trabajo aceptar lo que piensa esa persona? Y por lo general vamos a llegar a un punto en que decimos, ¿y por qué me exijo aceptar? Puedo no aceptar, no hacer nada al respecto, ni en contra ni a favor. Puedo simplemente respetarle como un ser humano diferente y no hacer focus en eso que tanto me molesta del diferente. Es también un entrenamiento diario. Ese es el crecimiento, ¿no? El poder reconocer que el otro es totalmente diferente y poder tener un gusanito adentro que nos dice, y capaz que yo también tengo cosas inaceptables para otros. Capaz que yo también le doy un momento muy difícil a otra persona. ¿Cuántas personas habrán ido a terapia por mi culpa? O sea, podríamos ponernos también en ese plano, ¿no? Del otro lado. Y eso nos va a ayudar definitivamente a aceptarle más al otro como diferente. Porque se da mucho peleas entre familia o novios o esposos por el encierro que tienen. Entonces, porque es una pena, pero en España el 45% de maltrato subió hacia la mujer en esta época de la pandemia, que es otra de las maneras, Jorge, que se evidencia el no respetar al otro como diferente. Entonces, para poder respetar al otro, tenemos que respetarnos nosotros mismos, porque no hay manera de irrespetar a alguien sin irrespetarte tú. No hay manera. Entonces, volvemos a lo mismo, el trabajo empieza por uno. Bueno, Desi, te agradezco muchísimo. Yo me quedo con el corazón hinchado, tanta sabiduría. Gracias por tu tiempo y por compartir esto con nosotros y con mis amigos. Realmente, te digo, me lleno y no tengo ya palabras para describir todo lo que siento.
Gracias, mi Steffi, Tami, todos los que están aquí. Les agradezco tanto haber estado en esta conversación tan importante, porque ¿qué pasó aquí? Estuvimos en un espacio que es como la antesala del alma, es como la salita de estar antes de entrar a la sala principal, que es del alma. Y eso ha sido maravilloso. Así que gracias con todos y un gusto de conocer a los que no conocía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Espero que todos se conecten con nosotros en Connecting Souls y nos sigan porque tenemos un montón más de sorpresas y de gente invitada. Súper chévere. Mil gracias. Gracias con todos. Un gusto. Chao, chao. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Chao, Tefi. Gracias. por Chao, todo. chao. Chao. Qué lindo, Celia. Chao a todos. Que estén bien. Chao. Chao. Ana.